Damos ahora paso al profesor Ricardo Cortés. Creo que algunos no lo conocen y otros lo conocen a través de los libros, y algunos hemos tenido el gusto y el honor de tenerlos participando en nuestros cursos, bien sea participando en algunas sesiones o dirigiendo, como lo hizo el año pasado, el grupo, digamos, que más clases ha tomado. Él dirigió todo el semestre o todo el trimestre uno de esos grupos. Pues es un placer, Ricardo, tenerte y agradecerte por el aporte y la deferencia que tuviste para acompañarnos hoy. Entonces, bienvenido. Hola, Guillo, muchas gracias. A todos, a todas, muy buenos días. Un abracito a las caras conocidas y otro a las caras no tan conocidas. Muchas gracias, Guillo, porque el escultor del proceso de Codema sí se llama Guillermo. Guillermo es la persona que hizo la conexión, que puso el pecho, que puso la ilusión, que puso el proyecto y sobre todo que lo logró aterrizar. Y miran, ahí va quedando una impronta de ese proceso. Y en ese sentido yo me siento también emocionado de poder acompañarles un ratico y me parece que cuando pensamos cuál sería un poco la reflexión que yo quisiera ofrecer en un corto espacio, apunta muy bien con todo lo que he escuchado. Entonces, oyendo a Manuel, oyendo a Alfredo y oyendo al maestro, uno dice, oiga, es increíble la necesidad de reconciliación que los seres humanos tenemos. Y sobre todo en este momento donde, en mi humilde opinión, el descuaderne, el desorden, hace estragos y causa un impacto muy profundo en todos los sentidos. La primera cosa que dijo Manuel fue el tema de la salud y la coyuntura que estamos viviendo está golpeando la vida y está golpeando la salud de muchas personas. Y en ese sentido uno dice, a ver, ¿y cuál es la palabra que nosotros podríamos ofrecer desde los pequeños grupos, desde el aporte de lo que somos? Nosotros somos maestros, nosotros somos colombianos, nosotros hacemos parte de un momento crucial en la vida del país que confunde, que desordena, pero al mismo tiempo que nos hace pensar en que no perdemos el sentido de la esperanza y no lo podemos perder. Yo quisiera decir que escuchando a las personas que han intervenido, me vino a la cabeza el tema de que los seres humanos hacemos rituales. Los rituales son de la esencia humana. O sea, el ritual es esencial. El ritual es connatural a lo humano. Y la reflexión con la que quisiera empezar, para poner en el centro de la reflexión el tema de la reconciliación y el tema de sanar, es justo que los seres humanos básicamente estamos equipados para entrar en relación con otros. O sea, los seres humanos somos relacionales. Entonces, hay grandes distinciones, por ejemplo, marcadas por el género, marcadas por la cultura, marcadas por la edad, marcadas por la geografía. Pero hay una cosa que no la marca ni el tiempo ni el espacio, y somos relacionales, somos capaces de entrar en relación con otros. Y cuando uno piensa en somos capaces de entrar en relación con otros, entonces uno piensa en si estamos equipados para relacionarnos, quiere decir que estamos equipados para ofertar, para darle algo a otros,
y para recibir algo de otros. En ese sentido, lo que estoy diciendo es, los seres humanos estamos equipados para producir equilibrio, para producir espacios de conexión al dar y al recibir. Y entonces vamos a decirlo de la manera positiva. Hablando positivamente, la capacidad de dar y de recibir se llama finalmente afecto, se llama hacer el bien, se llama ayudar a otros. Y en ese sentido, el ayudar a otros también hace parte de la esencia humana. Vamos a decirlo de esta forma. Tú, yo y todos necesitamos ayudar a otros. Y eso le da sentido a la capacidad relacional para ofertar, para dar, pero también para recibir. Si uno lo piensa en el contexto de nosotros como maestros, siempre mi primera reflexión es, ¿y por qué somos maestros? Porque allá en nuestro sistema hubo maestros incluso sin título, hubo maestros incluso sin alumnos, pero hubo maestros que ofertaron, que dieron y que hicieron que las emociones y las actitudes de estar con otros, de enseñar, de compartir, de coproducir conocimiento y experiencia, está en el sistema. Pero si uno va más lejos, pensemos en nuestros maestros, en los que hicieron que ustedes y yo hoy fuéramos maestros. Y en ese sentido se trata de ayudar a otros. Y ya aprendimos y lo tenemos claro, que cuando tú trabajas con un chico, con un niño, con una niña, con un joven o con un adulto, como maestro o como maestra, tú no le estás ayudando a él como un individuo, le estás ayudando a su familia, estás atendiendo a su familia. Y eso tiene consecuencias y también las hemos visto muchas veces. Es decir, miramos benignamente al chico, a la chica, al joven, al niño, los miramos benignamente incrustados dentro de su sistema familiar. Y nosotros ayudamos y les damos algo. Les damos lo mejor. Y lo mejor es calidad de vida. Calidad de vida. Yo siempre pienso, los maestros no tenemos por qué cargar lo que es de otros, pero nosotros sí tenemos toda la posibilidad de influir para dar calidad de vida a las personas a las cuales servimos. Y entonces, eso es lo que nuestros mayores llamaban maestros de corazón. Maestros de corazón es ese amor con que hacemos casi de forma anónima. Es decir, rara vez un maestro aparece como ejemplo en las noticias. Eso no es lo usual. Pero lo que sí sabemos es que en la impronta de lo humano hay maestros que han hecho un camino y han hecho un aporte que tiene sentido porque produce masa crítica. Es decir, en la sociedad, mucha gente, cuando uno le pone el tema de quién fue ese maestro o esa maestra que a usted lo impactó en su vida, mucha gente, mucha, ahí mismo conecta. Y para mí eso es producir masa crítica. ¿Y cómo funcionamos los maestros? Los maestros funcionamos también con rituales. Y lo que he dicho es que la experiencia humana es ritualizada. Todo lo humano se hace a través de rituales, ¿no? Entonces el ritual de nacer y de morir, el ritual de comer, el ritual de declararte mujer adulta o declararte hombre adulto, el ritual de hacer pareja, el ritual de la historia que pasa de abuelos a hijos y a nietos,
se vuelve un proceso de dar y de recibir que, insisto, proponiéndolo positivamente, es una manera de dar, una manera de ayudar. Y todos ustedes y yo ya sabemos que nuestros grandes ayudadores, en ese sentido nuestros grandes maestros, son nuestros papás. Ellos son los grandes ayudadores. Y de alguna manera podemos conectar, y ustedes también ya lo saben, que al final del día sanar tiene que ver con conectar con ellos, para mirarlos con otros ojos, para asumirlos con otros ojos y para quedarnos con los que nos dieron la vida, porque esa fue la gran ayuda. Y lo otro solo hace parte de historias cruzadas por emociones que tienen que ver con cosas muy poderosas, muy buenas, y con cosas en donde nos quedaron pendientes. Nos quedaron pendientes. Y de alguna manera sanar tiene que ver con la capacidad de ver esos pendientes. Y ahora que lo pienso, incluso eso se puede ver en un contexto de ritual, ¿no? Y esa escultura es de alguna manera un gesto que muestra un ritual. Y es el ritual del abrazo. Y es el ritual de sin defensas, sin agresiones. Siempre he pensado que para muchos niños esta mano así es una forma de angustia, ansiedad ante la inminente agresión. Pero el secreto sería que nuestros niños y niñas entendieran que esta mano así es la oferta del afecto, de la cercanía, de la caricia, del contacto. Y la escultura, en mi opinión, refleja eso, sin barreras, acercándonos unos a otros. Y por eso decía que es muy curiosa la coyuntura, porque en estos días pareciera que en Colombia nos propusimos poner barreras por la pandemia y por la actitud. En mi opinión, el descuaderne lo que nos está mostrando es que somos un país de bravos. Estamos profundamente enojados. Estamos profundamente enojados. Y no quiero seguir porque todos entendemos perfecto de qué estamos hablando. En el sentido positivo se trata de ayudar a otros. Pero la capacidad relacional para ofrecer afecto también tiene la otra dimensión, que es la capacidad de hacer daño. Es decir, cuando hablamos de equilibrio, hablamos de dar y de recibir. Y entonces a veces damos afecto, cercanía, contacto, calor, ternura, pero a veces somos capaces, y en eso somos profundamente humanos, de dar violencia, de dar golpe, de dar exclusión, de producir desorden. Y entonces, lo humano es dar y recibir para ayudar, pero también, eso es lo humano, la posibilidad de dar y de recibir para destruir, para afectar, para excluir, para desordenar. Y entonces, hoy estamos en un ritual de cierre. Y en el ritual de cierre, como en todos los rituales, el tiempo se junta para hablar del pasado, para actualizarlo en el presente y para pensar en el futuro. Si ustedes revisan qué nos contaron Manuel, Alfredo y el maestro Rivera, lo que mostraron fue eso. Lo que nos dijeron fue eso. Entonces Manuel comenzó diciendo que este programa, que tiene ya un camino, al principio tuvo una cierta mirada y después se ha ido consolidando. Y en sus palabras yo decía, ahí está el tema del pasado, cuando Guillermo presentó el proyecto. Está el problema, está el asunto del tiempo en el presente, cuando hoy estamos haciendo el cierre. Pero de alguna manera él nos contó que la fuerza del programa ahora administrativamente va a depender
de un área que es más coherente con el sentido mismo del programa, y él estaba hablando del futuro. Y creo que Alfredo hizo exactamente lo mismo, pero simplemente con ver el video de la escultura, uno ve perfecto el tema de pasado, presente y futuro. Y uno ve cómo camina la historia. Y en ese sentido, los rituales humanos siempre tienen como telón de fondo el pasado, la actualización en el presente, pero la fuerza que surge para el futuro. Y si lo pensamos, la coyuntura que estamos viviendo tiene un tema de pasado, que es el que me amerita ser sanado. Y tiene un tema de presente, que es la posibilidad de ver, de darnos cuenta. Y de ahí brota la fuerza para seguir trabajando. Y creo que todos lo mostraron de alguna manera. Cuando hablaban del futuro del programa, cuando hablaban del futuro de la escultura. Seguir trabajando, seguir haciendo, seguir transformando. Y en ese contexto es en el que yo quisiera decir una palabra de, y entonces sanar, ¿qué? Muchas veces la gente habla de la importancia de sanar, y a mí siempre me llama la atención que uno podría, al escuchar esa frasecita, formular preguntas. Y la primera es, ¿sanar qué? ¿Qué es lo que hay que sanar? Pero también, ¿sanar a quién? ¿A quién hay que sanar? ¿A los otros? ¿A mí? ¿A quién? ¿A este país? ¿A los políticos? ¿A mi pareja? ¿A quién? Y de alguna forma, la pregunta más difícil que creo que tiene que ver cuando uno pone el tema de sanar es, oiga, ¿y cómo? Entonces es, ¿qué sanar? ¿A quién sanar? ¿Y cómo sanar? Y de alguna manera, mi respuesta en el contexto de este ritual en el que estamos moviéndonos en este momento era que cada uno de nosotros dijera desde su propia historia, desde la propia historia. Yo creo que en sesiones de aula o virtuales siempre nos hemos reído acerca de cuando vienen a un curso, la gente nos dice, este curso sería una maravilla para mi marido. Usted no se imagina, este sería perfecto para mi mujer. El indio de mi hijo sería perfecto. Oiga, si mi papá viniera a este curso. Oiga, si mi mamá viniera a este curso. Yo tengo un hermano que es la cagada. Ese sería perfecto para este curso. ¿No? Entonces, nos da como una tentación a ustedes y a nosotros de pensar que sanar es un cuento para otros. Y entonces, cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué sanar? ¿Cómo sanar? ¿A quién sanar? Y decimos, desde tu historia, entonces decimos, desde mi historia, desde la historia de cada quien. Y en ese sentido, ninguna historia está excluida, ninguna historia está eximida. Tu historia es tu historia de maestro o de maestra, pero tu historia también es tu historia de hijo o de hija, pero también tu historia es tu historia de pareja, tu historia de estar casada o separada, tu historia de ser soltera, tu historia de sentirte mamá sola, tu historia de tu nueva pareja después de una que hubo antes. Lo que quiero decir es tu historia con todas las fracturas, con todos los dolores, con lo que hay que ver. Y creo que ustedes ya lo saben. Lo que hay que ver es, porque solo eso es lo que permite resolver, lo que hay que ver a veces es el desorden en mi historia.
Lo que hay que ver es el desequilibrio y la falta de reparación en mi historia. Y lo que hay que ver es las exclusiones en mi historia. Y no solamente el desorden y el desequilibrio y las exclusiones de mi historia respecto de otros, sino de la intimidad de mi historia. Si uno lo dijera de otra forma, se me ocurre, por ejemplo, ¿entiendes la prosperidad en tu vida como la presencia o la ausencia de haber sanado tu historia? Y entonces la prosperidad podría ser una oportunidad de revisión desde esa dicotomía entre orden y desorden, entre fractura por el daño que hice o que me hicieron y sus consecuencias en términos de exclusiones que he hecho. Porque el principio que sigue siendo muy fuerte es uno solo soluciona lo que uno ve. Y si uno lo aplicara de una manera gorda, uno diría, para sanar algo hay que verlo. Entonces, en ese sentido, sanar no es un tema in genere. Sanar no es, oiga, venga, hacemos algo para sanar mi historia. No, es, venga, hacemos algo para mirar puntualmente cosas de la historia tuya y de la historia mía. ¿Qué es eso que todavía está por sanar? Voy a hablar como el más viejito del grupo. Y es, a estas alturas del partido, uno sigue diciendo, hay cosas que ya están en orden. Hay cosas que ya he reparado y hay emociones y personas que yo ya he incluido. Pero también, desde más sabe el diablo por viejo que por diablo, yo sigo diciendo, hay cosas que me siguen costando en términos de orden. Hay cosas que me siguen costando en términos de reparación hasta conmigo mismo. Y hay cosas que me siguen costando en términos de exclusión, aunque yo sea profesor de hablar de incluir. Es decir, en el proceso de sanar hay una riqueza que profundiza en la medida en que yo entiendo en dónde me puedo parar para intentar ver qué es eso que ya sané, pero qué es eso que todavía tiene pendientes. Por eso a mí no me asusta cuando hay gente que nos dice, por ejemplo en consulta, mire, yo ya he entendido muchas cosas de mi papá y yo ya he entendido hasta cosas muchas de mi mamá, pero hay otras en que aún me cuesta. Y entonces ese me cuesta es lo que a mí me parece que es el mejor de los síntomas, porque significa que sanar no es un proceso estático, no es una meta a la que uno llega, sino es al contrario, es un proceso dinámico y es un punto de partida. Es un punto de partida para darse permiso de decir, voy a mirar y voy a seguir reconciliando. Reconciliar produce unas consecuencias. Reconciliar es quitarse pianos de encima. Reconciliar es sentirse más liviano. Y para sentirse más liviano hay que sentirse más equilibrado, ¿no? Hay que sentir como que el avión está así. Esas dos alitas tienen un equilibrio, ¿no? Tienen una capacidad aerodinámica que con la fuerza del viento ayuda a que el avión permanezca volando. Es decir, reconciliar es un tema que muestra que estamos siempre en camino. Pero cuando uno quiere ser más, sentirse más liviano significa también darse permiso de decir, ¿qué es eso que me carga? ¿Qué es eso que me duele?
¿Qué es eso que me enoja? ¿Qué es eso a lo que habría que darle permiso para que uno lo pudiera ver y resolver en la historia? Y si ustedes quieren, mi pregunta sería en este momento, tú y yo, ¿qué es eso que tenemos que ver en el proceso en donde cada quien va respecto de qué cosas de mi vida están en orden o en desorden? Y uno lo puede mirar desde cualquier óptica. Por ejemplo, si uno dice mi relación de pareja, la pregunta simple es, ¿qué de mi relación de pareja está en orden? ¿O qué de mi relación de pareja está en desorden? Pero si yo tuve una relación de pareja y con esa persona el proceso no prosperó, la pregunta del millón es, ¿y de esa pareja que yo tuve, qué está en orden, pero qué sigue estando en desorden? Así yo jure y coma tierra de que estoy felizmente separado o separada, ¿no? Entonces yo me doy permiso de hacerme la pregunta, ¿qué de esa experiencia está en orden? ¿Qué de esa experiencia está en desorden? Y como pareja es dar y recibir, entonces uno dice, ¿en qué yo dañé a la persona con la que fui pareja? Pero válidamente uno también puede preguntar, ¿y qué fue lo que ella dañó en mí, fruto de la experiencia de haber sido pareja? Pero no vale solamente la pregunta de qué es lo que yo dañé o qué es lo que ella me dañó a mí. El tema es mucho más lejos. El tema es qué es lo que ahora yo puedo reparar. Y lo puedo reparar no necesariamente con ella, porque hay cosas que ya no tienen reversa, sino qué es lo que yo puedo reparar en mi relación con otras personas. Yo siempre repito cuentos, ¿no? Y eso para mí es pedagógico, pero hay gente que me dice, pero también es de viejito. Y yo, bueno, gracias, ¿no? Pero miren, el cuento es que un tipo me dijo un día en una consulta, me dijo que había tenido como 3 relaciones de pareja. Y él reconocía que había sido maltratador. Y entonces me dijo una vaina que a mí sí me conmovió. Me dijo, mire, ahora tengo una nueva relación. Y a ella nunca le he contado que tengo un propósito de vida. Y el propósito de vida es reparar en ella el daño que hice en mis relaciones anteriores. Y a mí eso me llamó profundamente la atención. Porque yo decía, este tipo fue capaz de hacer una conexión seria de su historia. Y entendió que lo que ya pasó, que el daño ya está hecho. Pero cuando usó la palabra, tengo un propósito, y el propósito es sin contárselo a mi actual pareja, el propósito era reparar, era sanar algo que él le hizo a otras personas y que sistémicamente hablando tiene total validez. ¿Entienden eso? Sistémicamente hablando tiene toda la validez. Y ahora voy a ponerlo en un contexto pedagógico. Cuando le decimos a los papás, eduquemos a los hijos con amor, firmeza y 0 golpes, de alguna manera el mensaje es el mismo. Es darnos permiso de reparar en nuestros hijos las violencias de nuestros papás. Pero como es sistémico, es darnos permiso de reparar el daño de mis abuelos a mis papás y el daño de mis bisabuelos a mis abuelos y de ellos a mis papás y de mis papás a mí. En ese sentido, educar a los hijos con amor, firmeza y 0 golpes solo significa en ti lo voy a hacer distinto porque yo tengo un propósito y es educarte con amor, firmeza y 0 golpes. Pero 0 golpes se traduce como la historia de mi sistema en donde nos metieron y nos comimos el cuento de la letra con sangre entra, puede revertirse. Yo no soy responsable de lo que hicieron mis bisabuelos.
Yo no soy el responsable de lo que hicieron mis papás. Yo no soy el responsable, pero yo sí hago parte de esa historia. Y cuando yo me doy permiso de sanarla, la actualización que me da fuerza para comportarme distinto y hacer propósito, es justamente lo que estábamos hablando. Ver que ellos hicieron lo mejor que pudieron en el contexto de ellos. Es decir, leer con ojos benignos la historia de mis bisabuelos, de mis abuelos, de mis papás. Y ahora con respeto, dejar de cargar, y yo lo traduciría, dejar de repetir un estándar según el cual uno se vuelve buena persona con golpes. Un estándar según el cual la letra con sangre entra. Y hacerlo distinto tiene que ver con reparar. Y a veces muchos hijitos tienen la experiencia que nosotros como grandes no tuvimos. Ellos son tratados con afecto, con respeto, con firmeza. Y de alguna manera nunca les contaremos que nosotros fuimos hijos de una generación que por muchos años creyó en que uno se volvía mejor ser humano a punta de golpes. Entonces, reconciliación y sanar se puede mirar desde muchas perspectivas y se puede aplicar desde muchas lecturas, porque sí me parece muy importante entender que sanar no es un tema estático, no es una meta, es un tema dinámico, es un proceso. Y entonces, finalmente, como que mi invitación es, y cuando uno descubre un aspecto de su vida y lo mira a la luz de hacerse la pregunta, en ese tema, ¿qué está en orden? ¿Qué está en desorden? ¿Qué está excluido? ¿Qué está pendiente de reparar? Entonces uno puede pensar ahora sí en ¿y cómo sanar? ¿Y cómo sanar? ¿No? Y en el cómo sanar hay también un peso de la cultura que a mí siempre me llama la atención. Mucha gente se pregunta o sea, uno se olvida, y entonces todos sabemos que la respuesta es, sanar no tiene nada que ver con olvidar. Sanar tiene que ver más con la capacidad de transformar las heridas, de transformar el desorden, de transformar el enojo. En un país como el nuestro, donde estamos mostrando gestos de estar bravos, a veces yo me hago la pregunta ¿y cómo domesticamos nuestras rabias? ¿Cómo hacemos que yo sea el domador de mi rabia y no la víctima de mi rabia? Porque cuando yo domestico mi rabia, yo estoy en camino de sanar de una manera activa, de una manera proactiva, de una manera donde yo me doy permiso de decir, hay cosas que sanar que son mi responsabilidad, pero hay cosas que transformar porque justo entiendo que no todo es mi responsabilidad. A ver, eso no es un tema de juego de palabras, es un tema sistémico. Entonces, cuando yo soy capaz de ver que yo hice daño a otra pareja en una relación anterior y soy capaz de ahora reparar en la nueva relación de pareja el daño que hice en la anterior, yo estoy transformando. Y no golpear a un hijito es una forma de transformación. Y reconocer que estamos envenenados y desordenados y polarizados, de alguna manera es darme permiso de decir, se puede transformar. Cuando este país a veces está en paro, uno se pregunta ¿y yo qué tengo que hacer para seguir trabajando? ¿Y cómo lo estoy haciendo?
Y eso no sale en la prensa, pero yo sí lo estoy haciendo distinto. Yo sí estoy transformando. Yo sí estoy dándome la oportunidad. Pero también cuando uno lo mira sistémicamente, entonces eso era lo que yo llamaba mirar con buenos ojos a mis bisabuelos y sus historias, y sus amores y sus dolores. Y ese mismo principio aplicarlo para mirar con buenos ojos a los abuelos y mirar con buenos ojos a mis papás. Mirarlos con buenos ojos. Respetar que ellos lo hicieron en su contexto y que en su contexto hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, en resumen, el primer sentido de sanar en lo que estamos diciendo es, eso no tiene nada que ver con olvidar. No se trata de olvidar. No. Voy a decirlo de esta forma. Se trata más de reconciliar. Se trata más de reconciliar. Otro cuento. Yo tenía 7 años y en el humilde colegio donde yo estudiaba, yo tenía un pupitre y en la parte izquierda de mi pupitre había una lata que estaba levantada. Y de alguna manera hoy yo me río pensando que allí encontré uno de los primeros indicios de ser narcisista con mis manos. A mí muchos alumnos me dicen, ya se me olvidó su nombre, pero a mí lo que no se me olvida es que usted en clase siempre hablaba con las manos y yo no podía tener las manos quietas. Yo siempre estoy moviendo las manos. Y me empezaron a decir en la casa que yo tenía manos bonitas, ¿no? Y una amiga, cuando éramos chicos chinos, me dijo, ¿te puedo decir una cosa? Y la típica es que me dijo, tú tienes manos de mujer. Y yo no sabía si me estaba alabando o me estaba ofendiendo. Pero con el tiempo empecé a entender que había algo en mis manos que siempre, siempre, hoy lo tengo claro, me recordaba a mi mamá. O sea, yo siempre digo como ejemplo de cuando yo soy mi papá, soy mi mamá, lo primero que siempre me sale es yo soy las manos de mi mamá. Y entonces después en mi memoria quedan cosas que la gente decía de que mi mamá tenía manos bonitas, ¿no? Y incluso no era solo yo. Nosotros somos 11 hijos, y entonces mucha gente decía, los hombres Cortés tienen manos bonitas, ¿no? Y las mujeres, por supuesto, pero decían, los hombres Cortés tienen manos bonitas, ¿no? Y mi papá un día me dijo, tu mano es tan distinta a la mía. Y entonces yo, sí, mi papá tenía una mano más tosca, si usted quiere, más fuerte, más pesada, pero la mía era, un día me subí a un avión y un par de tipos íbamos en un viaje de Montevideo a Bogotá y 2 tipos estaban sentados a mi lado y de golpe uno me dijo, óyeme, ¿tú eres pianista? Y yo me sorprendí mucho, me dijo, yo pianista no señor, para nada, yo nada que ver con... Dijo, es que tienes manos de pianista. Yo, ¿de verdad? Dijo, sí, es que nosotros somos músicos. Uno contaba el contrabajo y el otro el cello, no sé qué vaina, pero me dijo, es que veníamos hablando que qué chistoso que tú tienes manos de artista y pensábamos que estabas vinculado a la música. Entonces vuelvo con el cuento de mis manos. En el pupitre, entonces yo empecé a pensar, Ricardo, mucho cuidado porque usted se puede hacer daño. Entonces un chino de 7 años un día no tuvo cuidado y chácale. Entonces me hice una herida bastante grande y profunda en esta parte de mi mano. Entonces ustedes se imaginan, yo tenía 7 añitos. Entonces en la casa mi mamá me lavó con agua y jabón y me empezó a echar café. Y me lavaba con agua y jabón y me seguía echando café. Entonces, cirujano especializado en mano izquierda, en ese momento no existía, ¿no? La cirujana era mi mamá. Y yo siempre le digo a la gente, si les sirve el cuento, yo me acuerdo perfectamente de la herida. Me acuerdo perfectamente de cómo me la hice. Me acuerdo perfectamente de la sensación cuando me lavaba mi mamá con agua y jabón.
Me acuerdo perfectamente del tema del café que me ponía encima y me decía, y ahora lo dejamos un rato para que se seque. Y hoy, a los 67, entonces yo miro mi mano y tengo una cicatriz, pero yo ya soy capaz de contar la historia sin que me duela. Sanar no tiene nada que ver con olvidar. Sanar es reconocer lo que me pasó. Sanar es ver la herida que sanó y por ende ver la cicatriz. Y entonces dicen que no hay cicatrices bonitas, pero yo en la cicatriz de mi mano tengo una linecita ya muy tenue, pero esa linecita me hace entender que yo cerré esa herida. Más aún, que esa herida cerró. Y por eso es que soy capaz de contar la historia sin que me duela. Entonces, cuando uno se pregunta cómo sanar tendría que ver, por ejemplo, con mirarme de una manera benigna. Mirar que mi puesto es un regalo, no una hipoteca costosa que tengo que pagar de cualquier forma. Mi puesto es un regalo. En su mirada benigna se traduce como merezco estar vivo. Y agradezco y honro a los que hicieron posible eso. Y por eso la conexión sistémica más fuerte es sanar, es ser capaz de quedarse con los papás que nos dieron la vida y agradecer, valorar, respetar y honrar que mi lugar es el que ellos me dieron. Y que sanar es dejar de cargar los pendientes. Pero para dejar de cargarlos hay que verlos y sin miedo decir, yo era pequeño y no entendía, pero ahora sí puedo entender. Entonces ahora puedo entender las historias de mi mamá y ahora puedo entender mejor las historias de mi papá sin juzgarlas. Pero ahora puedo entender una cosa muy profunda y es, ahora sí sé por qué a mí me dolía tanto que a ellos les doliera. Y ahora sí sé que como todo se hace por amor, en mi amor de niño, en mi amor de infante, yo quería solucionarles el tema a ellos. Y allá fue donde empecé a cargar. Y como tuve experiencias que no fueron tan fáciles, entonces me quedaron enojos. Y a veces creía que el enojo era mucho más drástico y claro con mi papá, pero a veces era mamá la que más me enojaba. Y era ella, porque es que ella es todo, es que ella es el primer amor de la vida. Y por eso sanar en el cómo tendría que ver en esta pequeña y apretada síntesis que estoy intentando hacer con revisar al primer amor de mi vida. Revisarlo, pero revisarlo benignamente. Revisarlo mirándola con buenos ojos. Revisarla en un proceso muy profundamente personal y mío, por el cual, si ella está viva, nunca le cuento, nunca la cuestiono, nunca le reprocho. Revisar el primer amor de la vida como una experiencia de decir, la mamá que me dio la vida, la que está al lado del papá. Y entonces dejo de cargar lo que no me toca y entonces me siento más liviano y me siento en equilibrio para dar y para recibir. Y a la luz de esa experiencia, reviso otras de mi historia. La relación con mis hermanos, la relación con mis parejas, con mi familia extensa, con la familia de mi mujer, con ella como pareja, con otra que hubo antes o con otra que vendrá después. Y me pregunto si de allí hay posibilidades de prosperidad. Porque el indicador de sanar tiene que ver con prosperidad. Y prosperidad tiene que ver con que la vida fluya.
con que sea calidad de vida, con bienestar, ¿no? Incluyendo el tema de la plata, ¿no? Eso hace parte de la prosperidad, pero que fluya la vida, que fluya. ¿Y qué es lo que al final del día necesitamos hacer fluir? La relación con otro. Es decir, voy a cerrar con lo que empecé, haciendo rituales, porque lo humano es ritual, pero mostrando que estamos equipados para entrar en relación. Y estamos equipados para entrar en relación haciendo el bien a otros, acompañando, ayudando, porque eso es bueno, y dándonos permiso que también tenemos la capacidad de hacer daño, y que sanar tiene que ver con reparar los daños que hicimos y que nos hicieron. Y solo se sana cuando uno mira la raíz del daño, cuando uno mira dónde está el pendiente más profundo, y cuando uno dice, ahora tengo fuerza para verlo, y como tengo fuerza para verlo, sé que eso positivamente mueve el sistema, sacude el árbol, pero lo sacude no para destruirlo, sino para renovarlo, porque sanar tiene que ver con transformar. ¿Vale? Luisito, gracias por la invitación. Eso era lo que quería como compartir con ustedes, y muchas gracias porque puedo estar nuevamente con ustedes y ahí seguimos conectados. Un abracito y que todo vaya bien.